Hello, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vengo inspirada porque quiero platicarles, quiero contarles sobre cómo la danza prehispánica ha cambiado mi vida, ¿sí? Para quienes no me conozcan, mi nombre es Michelle Carrera, mucho gusto. Tengo un proyecto que se llama Rosa Lunar Holística y aquí es donde comparto principalmente sabiduría y sanación ancestral femenina, ¿sí? También acompaño, bueno, soy terapeuta transgeneracional, eso quiere decir que apoyo para que puedan observar las personas su linaje materno, su linaje paterno, parejas también, he acompañado también temas del aborto, soy dula del aborto, guardiana del rito del útero, guardiana del rito del corazón. ¿Qué más? Bueno, esos son como que los títulos, ¿no? Ahí hablando como un poquito del avatar. Guía de ceremonias holísticas y danzante prehispánica. Sí, exactamente. Y pues bueno, además también guía de círculos de mujeres aquí en Monterrey. Entonces, bueno, tengo este proyecto de Rosa Lunar que lo inicié pues en el 2021. En el 2021, bueno, inicié más bien otro proyecto que era el de Mujeres Lobo. Y un año después se convirtió, o más bien se transformó, transmutó a Rosa Lunar Holística, que es este en el que estás ahorita. Y estuvo muy interesante, la verdad es que les quiero platicar cómo fue el antes y cómo fue el después de, de toda esta travesía para ser terapeuta holístico, ¿sí? Llevo 3 años ya ejerciendo este terapeuta así de terapias y la verdad es que todavía me cuesta un poquito autonombrarme como terapeuta porque pues yo en realidad pues yo era Godín, por así decirlo, o sea, mi carrera pues de la Matrix, por así decirlo, pues yo estudié diseño gráfico. Yo estudié diseño gráfico, bueno, ahora les comparto un poquito de mí para que, ajá, como que esté todo este timeline, ¿no? Ajá, esta secuencia de tiempo. Ok, bueno, el tema que les quiero compartir es cómo la danza prehispánica cambió mi vida, ¿sí? Y ahorita les comentaba, o sea, ahorita me estoy dedicando a compartir terapia, sobre todo para mujeres, pero pues tuvo una raíz y está bien interesante. Les decía, yo estudié diseño gráfico, me especialicé en marketing digital, estuve como desde el 2015 al 2000, no recuerdo, unos 6 años, 2015, 2021, ajá, 2021, sí, 6 años hasta el 2021 trabajando en agencias de diseño y de marketing digital, estuve como en tres o en cuatro. Pero, yo desde que tenía, desde chiquita siempre me llamó mucho la atención, ¿cómo les digo? Las cuestiones del más allá, como el misterio, todo lo místico, ¿sí? Recuerdo que mi abuela nos leía las cartas españolas, a mí me encantaba que nos leyera cuando íbamos a su casa, era como que, abuela, léenos las cartas, por favor. Recuerdo que de niña también, yo tenía y le pedía a mis padres, así a Santa Claus, que me trajera el juego de esotéricas, y ahí estaba yo con el péndulo y las cartas. Entonces a mí desde que estaba en primaria, o sea, eso siempre me llamó mucho la atención, el misterio, lo esotérico, sí, o sea, yo me acuerdo que me compraba mis cuarcitos y me acuerdo que me compraba hasta pentagramas y mi mamá me los escondía así de que no, esto no, es de Satanás y no sé qué. Y yo, pues, no, yo de que, ay, no, ¿por qué me lo escondes? Pero bueno, desde niña siempre tuve, ay, también por los aliens. El tema me fascina, el tema de los aliens, a mis hermanos también. Entonces, bueno, desde niña siempre me sentí atraída a este misterio, a lo esotérico, a lo astral también. Y pues obviamente cuando iba creciendo, recuerdo que como entre los 17 21 años más o menos, me llamaba muchísimo la atención, sobre todo ya cuando estaba madurando yo como persona. Recuerdo que me ayudó mucho cuando yo tuve mi primer pareja y luego cortamos y así, ahí pude como indagar un poquito más en el tema de la numerología, tema de la numerología y también cosas que estaban relacionadas con lo astral, pero también con tenía que ver con la energía, ¿sí? Temas energéticos siempre me han llamado muchísimo la atención. Entonces, cuando tengo mi primera ruptura de pareja,
empieza a aparecerse en mi vida todo esto de la biodescodificación, ajá, principalmente porque yo había tenido pues temas en la piel, creo que era, ay, no me acuerdo cómo se llamaba lo que tenía, como algo como epidermis o algo así, no me acuerdo, algo crónico. Entonces ahí fue cuando cuando empecé a indagar un poquito más como que en las sanaciones energéticas para el cuerpo, pero no le había tomado como que tanta importancia, no, simplemente era como que un tema que lo vi superficialmente y se acabó. Em, Después fue llegando poco a poco más sabiduría, como aprender. Yo nunca me sentí identificada con alguna religión, o sea, en todo esto antes yo no me sentía ajá, apegada a alguna religión o algo y al contrario, siempre me gustaba mucho como, o bueno, no una religión, sino más bien me llamaba mucho la atención la filosofía budista, la filosofía oriental, el hinduismo, sí, o sea, tenía mucho que ver con lo energético y también con la, con un ser, ser humano más guerrero, por así decirlo, ajá, encontrar como que ese camino de la verdad. Siempre me sentí muy atraída hacia eso. También recuerdo que me llamaba mucho la atención, empezó a llegar a mi vida de repente sabiduría, sabiduría pleyadiana, y ahí empecé a conectar un chorro con todo el tema, bueno, sí, con muchos de los temas como que astrales, ajá, principalmente por el tema de los pleyadianos. Pero bueno, esto es como que un background así como de yo más joven y después yo como Godín y luego ahorita les voy a hablar de toda esa transformación. Entonces, bueno, les contaba que sí, que yo había tenido como que toda esta inquietud desde niña y poco a poco me iba metiendo más y una parte de mí quería ser terapeuta holístico, o sea, porque algo me llamaba, o sea, les digo que desde niña siempre tuve esta inquietud y yo quería en el fondo, o sea, yo quería dedicarme y hacer sanaciones holísticas con cuarzoterapia, con péndulo, también leer las cartas. Sin embargo, pues yo tenía, o sea, yo tenía una estructura como muchos aquí en la Tierra tenemos, una estructura mental y muchas jaulas respecto respecto a que había estudiado una carrera, entonces tenía que ejercer mi carrera, que en la carrera que yo estudié pues es diseño gráfico, entonces no podía visualizarme yo no ejerciendo mi carrera. Era como que, ay, bueno, es que si tú eres terapeuta holístico, pues a lo mejor ahorita vas a morir de hambre o XY, ¿verdad? Entonces, pues yo tenía como este miedo, ¿no? Que todo el mundo, bueno, yo creo que todos o muchos de nosotros hemos pasado por ahí, ¿no? Por ese, ajá, pues por ese miedo de si dedicarte o no a lo que realmente te mueve en tu corazón, o te quedas en donde estás, pero es lo seguro, ¿no? Lo que conocemos y lo que la sociedad marca o dicta de que, bueno, estudiaste una carrera, tienes que especializarte aquí, aquí y acá. Entonces, bueno, algo de mí siempre estaba ese grillito en la cabeza de, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer algo más. Entonces, cuando yo estaba del 2015 al 2021, que ejercí mi godinato, por así decirlo, ajá, pues, sí, sí, pues el servicio de godín, mi carrera, Am, siempre estaba, nunca duraba en los trabajos. En realidad tuve como 4 trabajos y en cada uno duré aproximadamente entre un año, un año y medio más o menos. Y era por lo mismo, porque a la larga me empezaba como que a hartar y aburrir de lo que yo estaba haciendo y sentía como que no me llenaba completamente, ¿sí? Y otra parte de mí también, yo quería pues emprender un negocio, porque mis papás son comerciantes, entonces yo veía que ellos ponían su negocio, que ellos eran sus propios jefes, por así decirlo. Entonces, em, pues yo mientras era Godín, mientras ejercía de diseñadora gráfica en las agencias de diseño, siempre sentí que no me iba a llenar del todo. Eventualmente llegué como a hartarme de lo que yo estaba haciendo, o sea, más bien como de,
más bien como que de estar en una agencia y servirle a alguien. Entonces lo que pasó fue que en el 2021, en pandemia, o más bien, sí, en pandemia, en ese año de pandemia, a finales de ese año del 2021, pues me lanzo yo a emprender mi proyecto de una agencia, ahora sí, una agencia como marketing, y me traigo un socio y así, etcétera. Ese proyecto ha durado 2 años, sí, ha durado 2 años, y estuvo muy interesante, sé que pude haber crecido en este negocio, sin embargo, seguía sintiendo que algo le faltaba a mi vida, ¿sí? X. Entonces, justamente antes de hacer este cambio, de poder emprender, justamente en el 2021, y ahora sí aquí empieza cómo cambió mi vida, ahora sí. Gracias, bendita pandemia, porque la neta para mí fue una bendición. O sea, para mí fue un respiro, fue que mis padres volvieran a casa, fue para mí una bendición. Recuerdo que en agosto del 2021 fui a mi segunda ceremonia de ayahuasca. Y ese día para mí fue un cambio de vida. Conocí a unas mujeres increíbles, mi amiga Samantha, Ana y Ale, mis tres amigas con las que ahí empecé mi proyecto de Mujeres Lobo. Ahí empezamos este proyecto de círculos de mujeres porque ahí nos conocimos en esta ceremonia de ayahuasca. Para mí fue increíble porque conecté con personas maravillosas, con hombres también, que todavía los sigo frecuentando, todavía siguen en mi radar de la vida, o sea, todavía los tengo aquí presentes. Y pues bueno, estas chicas, para mí, ellas cambiaron mi vida también, o sea, Ana, Samantha y Ale cambiaron mi vida. Ay, principalmente porque con ellas pude conectar todo esto que les digo que yo tenía este camino que había transitado sola, de esta conciencia, la sabiduría oriental, todo esto cósmico, esotérico, que no había podido encontrar o expresar con alguien, lo pude expresar con ellas y vi que también ellas eran igual de brujitas que y yo dije, no manches, ¿dónde habían estado toda mi vida? Porque la neta es que antes de ellas yo no conectaba mucho con la energía femenina o que tuviera amigas. Yo en realidad pues era una mujer algo desequilibrada a fin de cuentas. Entonces a través de ellas empezó toda esta sanación primeramente desde los círculos de mujeres. O sea, ellas y yo iniciamos Mujeres Lobo y lo iniciamos con eventos gratuitos. Eventos gratuitos, teníamos un círculo de lectura, también pláticas, crónicas uterinas, que así le llamábamos, y también ceremonias, o sea, círculos de mujeres en luna llena. Estaba súper padre. Y aquí con ellas, y de hecho agradezco mucho haberlas conocido, sobre todo a mi amiga Samantha, que ella fue la que, haz de cuenta que a las 2 semanas que la conocimos, o sea, que nos conocimos, ella nos hace la invitación a un grupo de danza prehispánica aquí en Monterrey. Y pues yo estaba mega fascinada porque yo dije, no manches, güey, o sea, encontré a chavas mega brujitas, estoy empezando un círculo de mujeres con ellas, no manches, me la estoy pasando increíble, estoy conectando con mujeres otra vez, con mi sagrado femenino, estoy conectando con la madre tierra, con la naturaleza y con todo lo que yo ya había conectado antes, ahora sí lo estoy poniendo como que en práctica, ¿no? Antes solamente estaba como en mi cabeza o en lecturas o en videos de YouTube, pero no lo llevaba a mi vida, sí, solamente estaba como que en la mente. Y cuando encuentro a estas chicas, empiezo a poner como que, wow, todo lo aprendido lo empiezo a poner en práctica. Y cuando llega la danza prehispánica a mi vida, que fue como en la segunda semana que conocí a estas chicas, me invitan a la danza y yo voy y me enamoro porque en ese primer día cuando fui, ahí vi, o sea, les digo que yo no tenía una religión en específico, yo no seguía una religión tal cual, pero lo que mi corazón sí le vibraba, me vibraba mucho reconocer que el sol era el Padre, que el sol era Dios, que la Madre Tierra era nuestra Madre, era nuestra Virgen María, que habían rumbos también, pero yo no sabía eso a ciencia cierta, o sea, yo nada más era lo que veía, ¿no? Lo que había leído, lo que había visto en internet. Sin embargo, no era, sin embargo, hasta ese día fue cuando me di cuenta que todo lo que tenía en la mente era como que, güey,
aquí lo estás viendo, güey, hay una cultura donde habla específicamente de eso, donde honran al Padre Sol, donde honran a la tierra, donde honran a los elementos, el fuego, el agua, la tierra, el viento. Y yo dije, no manches, o sea, no me jodas la cabeza, estoy encontrando un lugar donde están honrando todo lo sagrado, todo lo que está sagrado para mí también, los animales de poder, los rumbos, los elementos, y que también tienen deidades que nos ayudan a trabajar con con nuestra sabiduría interior para poder ser seres más conscientes, más evolucionados, más guerreros. Ajá, entonces pues llega la danza prehispánica a mi vida, que son los que se ponen penachos y las coyoleras. Entonces para mí fue un mega cambio de conciencia. Llevo desde el 2021 danzando y bueno, a mí, o sea, en lo que me ha cambiado en la vida principalmente fue reconectarme primeramente con la madre tierra, principalmente pues porque ahí danzamos, ¿no? O sea, te pones esto en los pies, te pones esto en los pies y conectas literalmente con la tierra, hablas, invocas al agua, honras al maíz, honras al fuego, o sea, hay muchas danzas, sí, para poder honrar, para poder pedir, también para poder rezar, sí, de hecho se llama rezo en movimiento. Y ahí empecé a conectar primeramente con la madre tierra, ¿sí? Y a la par también estaban los círculos de mujeres en mi vida que habían llegado casi en el mismo momento, ¿sí? Entonces empecé a conectar bien bonito con los círculos de mujeres, a sanar mi energía femenina, a uf, a conocer mi linaje, porque yo no tenía ni idea, o sea, para mí linaje no tenía relevancia. Yo había tenido abortos en mi vida, pero ni siquiera era consciente de mi cuerpo femenino, sí, siempre tuve esta inquietud de estudiar ginecología, porque cuando era más joven, pues tenía muchas dudas respecto a mi ciclo uterino, respecto a las pastillas anticonceptivas, respecto a los anticonceptivos, porque pues no hay mucha educación a fin de cuentas, pero ¿qué pasa cuando tú quieres saber esta información, pero pues no quieres o no estás tan de acuerdo o no es algo que a ti te guste precisamente los medicamentos y tú prefieres como que algo natural, no hay algo así como ginecología natural, así como que impartan, ¿no? Que te den esa información. Entonces los círculos de mujeres para mí fue conectarme con la sabiduría y sanación ancestral femenina, ¿sí? Era empezar a escuchar tu cuerpo, empezar a honrar tu sangre, tu ciclicidad, conectarte ahora con los ciclos naturales de la tierra, con los ciclos naturales de la luna, con las fases, y entender esta ciclicidad que habita dentro de ti, ¿sí? Que tú también puedes pasar, y que más bien las mujeres pasamos por esta etapa de muerte, renacimiento, de florecimiento, de madurez y de envejecimiento. Ajá, sí, porque pasamos todo esto en nuestro cuerpo a lo largo de los 28, de 28 a 36 días. Entonces, para mí los círculos de mujeres me ayudaron un chorro a conectarme de nuevo con mi cuerpo. Aquí entendí que empecé a entender y comprender que había que honrar a nuestro linaje, ¿sí? Y aquí lo pude conectar con, les digo, con la biodescodificación que yo había tenido un poco de acercamiento en el 2000, cuando yo tenía 21 años, ¿sí? Entonces me di cuenta que muchas de las somatizaciones uterinas también eran herencias o cargas energéticas heredadas por mujeres u hombres, o sea, dependiendo, ¿verdad?, de nuestro linaje. Y también el tema de los abortos, que era un tema que yo tenía pendiente, lo pude observar y lo pude trabajar y pude entender que yo estaba ayudando a mi linaje a voltear a ver a todos los miembros excluidos, a todos los miembros que habían sido excluidos en mi sistema familiar y me convertí como en una especie de puente o canalizadora para poder ayudar a observar y a trabajar con el amor. Sí, así lo siento. Y bueno, a la par que estoy trabajando ahorita vuelvo al tema, es que se conecta todo, está muy interesante, pero a la par que llegan los círculos de mujeres a mi vida, también obviamente llegó la danza prehispánica, y la danza prehispánica me abrió un chingo, pero un chorro de puertas para trabajar con la rueda medicina. Sí, la rueda medicina nos habla de los rumbos, norte, sur, este y oeste, más bien,
este, oeste, norte, sur. Puede haber desde diferentes cosmovisiones, ¿no? Puede haber cosmovisión mexica, maya, andina, lakota, oriental, creo que nórdica también tienen su rueda medicina. En fin, entonces yo empecé a conocer la rueda medicinal mexica o prehispánica, porque no nada más me he clavado o he utilizado la rueda medicinal mexica, sino también la maya, la andina, pero bueno, con la que inicié fue con la mexica, ¿sí? Y entonces empecé a entender y comprender qué significaba cada rumbo, el rumbo del este y cómo poderlo integrar a tu vida, el rumbo del poniente, cómo integrarlo. Y estuvo muy interesante porque empecé a trabajar con cada rumbo, por ejemplo, el rumbo del este, pues nos habla del conocimiento, de la sabiduría, es donde nace el sol, ¿sí? Es donde invocamos aquí a la fuerza masculina también, donde invocamos al espíritu del fuego. Entonces, cuando empiezas a entender toda esta cosmovisión y la empiezas a integrar en tu vida, a ver, ¿cómo es la fuerza masculina? ¿Cómo es el fuego en ti? ¿Cómo puedes usar el fuego? ¿Para qué? Para tus proyectos, para bebés, para cualquier cosa que tú hagas, es el fuego interno, ¿sí? Y empecé a entender toda esta cosmovisión, a trabajar con el rumbo del poniente, que el rumbo del poniente nos habla de la energía femenina, entonces aquí pues pude juntarlo con lo que yo estaba haciendo, con los círculos de mujeres, empoderarme también, empezar a trabajar con mi linaje, con mi mamá, con mi abuela, con las chicas que me rodeaban y también con la medicina natural, ¿sí? Con la herbolaria, con la sabiduría ancestral, con el acompañamiento, ajá, conectar con Madre Tierra. Cuando empecé a trabajar el rumbo del norte, empecé a trabajar con el espejo de obsidiana, con los antepasados. La verdad es que ha sido muy interesante trabajar con la rueda de medicinas. Te ayuda muchísimo porque conectas con cada esencia de cada rumbo, conectas con los animales de poder, qué dones te puede dar, güey, qué te pueden ayudar sus energías, ¿no? La energía de los animales. Entonces, bueno, eso es en lo que me ha ayudado muchísimo la danza prehispánica y también algo que me ayudó mucho fue a trabajar con los chakras, ¿sí? Principalmente con el plexo solar, porque el plexo solar te habla de la confianza y de tu fuego interno, de tu pasión. A mí me gustaba mucho cantar, pero yo era como de cantar que nadie me escuche, simplemente yo cantaba bien fuerte y la verdad es que sí canto muy bonito. Y cantaba muy bonito, pero en ese entonces me daba mucha pena y no quería que nadie me escuchara. Entonces, en la danza prehispánica, algo que también me ayudó mucho, además de la danza, o sea, de los literal de las flores o de los pasos de danza, fue también trabajar con mi voz interna, sobre todo pues porque empezaba a llegar a ceremonias o a lugares donde hacían cantos, que se les llama cantos medicina o cantos prehispánicos, y eso te ayuda a invocar a los espíritus, te ayuda a trabajar también con, pues literal con lo que tú estés trabajando. Entonces, pues empiezas a hacer estos cantos y tu voz empieza a florecer. Sí, recuerdo que yo al principio tenía mucha pena y yo era de que, madre, te siento bajo mi piel. Así, o sea, cantaba de que bien bajito, me daba mucha pena, pero luego se los juro que cuando trabajamos con estos instrumentos, la neta, o sea, es que te ayuda a trabajar, a mí me ayudó a trabajar mucho con el plexo solar, con mi autoconfianza, y de repente un día empecé a hacer cantos muy bonitos y los empecé yo a llevar a mis círculos de mujeres, veía que las mujeres sí conectaban con los cantos que yo les hacía. Entonces yo dije, wow, no manches, o sea, literal, literal son cantos medicina, o sea, con estos puedes sanar a las personas y también te puedes sanar tú a través de tu voz, ¿sí? Entonces me ha ayudado a mí muchísimo la danza prehispánica a conectar con la madre tierra, lo pude conectar con mi cuerpo, con la sabiduría ancestral, trabajar con la rueda de medicina, con los animales de poder. Otra cosa que también me ayudó fue que si no hubiera llegado la danza prehispánica, la verdad es que creo que no me hubiera convertido en terapeuta holístico ahorita, porque aunque había más bien empezado estos círculos de mujeres, todavía mi fuego era débil, ¿sí? Porque no tenía toda esta fuerza o esta sabiduría de cómo llevar la energía de una ceremonia, cómo limpiar a las personas, cómo ayudarlas, ¿sí? O sea, no tenía yo ese conocimiento.
Em, y la danza prehispánica fue algo que me proporcionó, fue medicina primero para mí misma y después fue una medicina que empecé a compartir, ¿sí? Algo que para mí me emocionó mucho cuando me metí a este mundo de la danza y de lo prehispánico, de la medicina tradicional, de la medicina natural, fue, por ejemplo, que me empezaron a invitar a temazcales, ¿sí? Yo no tenía ni idea de lo que era un temazcal, ¿sí? Bendita ayahuasca, porque si no hubiera sido por la medicina de la ayahuasca, no hubiera llegado a esa ceremonia de ayahuasca en el 2021, en agosto del 2021, no hubiera conocido a estas chicas y sin ellas no hubiera conocido la danza prehispánica y los círculos de mujeres. Entonces sí le agradezco muchísimo a la medicina ayahuasca, la amo mucho. Y pues bueno, entonces a lo que quiero llegar es que yo como Godín o como ser humano encarnado en la Matrix, no tenía ni idea de cómo llegar a estos lugares de medicina ancestral o de medicina, sí, o sea, yo no sabía ni lo que era un temazcal, no sabía ni qué pedo con el linaje, no sabía la medicina pues de la gemoterapia, por ejemplo, de trabajar con la obsidiana, con las hierbas, y la danza prehispánica pues me ha llevado a estos lugares, sí, los temazcales, trabajar con el canto, trabajar con, con tu cuerpo, el peyote también, o sea, la danza neta, la danza prehispánica me abrió las puertas a ceremonias bien hermosas, a conocer cosmovisiones, híjole, o sea, Dios mío, he conocido la cosmovisión Lakota, empecé a conocer los círculos de danza, danza de luna, danza del sol, em, ¿cómo se llama esto? Las búsquedas de visión, que por cierto quiero ir a una en noviembre, una búsqueda de visión. También empecé a conectar con otras ceremonias maya. En alguna ocasión me tocó ir a una comunidad otomí. Y yo, a raíz de que la danza para mí fue una puerta a todo este mundo mágico, ancestral y cósmico también, porque no vamos a negar que nuestros ancestros estaban relacionados con lo cósmico, ¿sí? Con con la sabiduría de las Pléyades, o sea, podemos verlo cuando volteas a ver a lo ancestral o al pasado, porque en realidad pasado y futuro no existe, simplemente es el momento presente en otras dimensiones. Entonces, volteas a ver tu linaje, más que tu linaje, volteas a ver tus raíces, ¿sí? Y yo empecé a voltear a ver a México con un amor y con un cariño inigualable. Dije que no manches, o sea, porque yo en algún tiempo rechacé mi nacionalidad, o sea, yo me sentía avergonzada de ser mexicana, ¿no? O sea, en mi estupidez. De hecho, mi papá es peruano, mi mamá es de México. Pero bueno, yo en algún tiempo en mi inconsciencia y en mi estupidez sentía un leve rechazo a México porque era lo que conocía, ¿no? De que hay que gente que no tiene conciencia y así, ¿no? Pero bueno, empecé a honrar muchísimo y amar a más que mi patria, porque no es precisamente mi patria, sino más bien como mis raíces, ¿saben? Ajá, empecé a conectar también con las pirámides, con el Tenochtitlan, y todo eso me llevó a conocer también, no manches, es que fue, no, o sea, cambió mi vida. La danza cambió mi vida. Empecé a conocer también el calendario maya, el Tonalpowali, ahorita yo sigo una cuenta que es el Solskin, y esto, pues, me ha explotado la cabeza porque aquí puedo conectar también con sabiduría cósmica, ¿sí? Porque aquí ya cambiamos, ya se trata de ya no vivir tanto en el calendario gregoriano, que es un calendario donde solamente sigue el sol y es muy masculino, porque solamente sigue el sol, o sea, aquí no seguimos ni a la luna. Además de que va descuadrado el tiempo también, porque son 365 días y luego cae año bisiesto, etcétera. Entonces, cuando te empiezas a unificar con estas cuentas, a sincronizarte, empieza tu vida a sincronizarte también y empiezas a conectarte con las fuerzas cósmicas y eso lo puedes usar también a tu favor, ¿sí? Empiezas a comprender cuándo hay cambios de ciclo, cuando empiezas a unificarte con los ciclos de la vida, tal cual, con la vida
planetaria, con la vida cósmica. Está súper interesante y eso yo no lo hubiera podido aprender o comprender si no hubiera sido a través de la danza prehispánica. Entonces, para mí, neta, la danza ha sido la mayor de las medicinas porque me cambió la vida. O sea, hubo un antes y un después, una Michelle Godín, una mujer que fue a la medicina ayahuasca y en esa ayahuasca llegaron los círculos de mujeres y la danza prehispánica y todo esto cambió mi vida y fue en el 2022, un año después, que lo hice ya oficialmente, que el Círculo de Mujeres Lobo, que era algo que lo había iniciado con estas chicas de manera muy orgánica, lo pude ya llevar ahora sí a terapias más formales y empezar a unificarme con mi propósito de vida, que pues es el servicio, ayudar a la tierra, ayudar a las mujeres, ayudar a la energía femenina para poder llevar armonía al mundo, para poder llevar amor a través primeramente de la sanación femenina, de la sanación de la energía femenina. No quiero decir que solamente de las mujeres, sino más bien la energía femenina, pero pues sí enfocada, bueno, yo me enfoco más en el tema de los úteros, porque aquí para mí hablar de los úteros, pues estás hablando de la creación de la vida, de las memorias, de... Puta, pues estás hablando de la raíz, ajá, desde donde empieza la vida. Exactamente. Entonces, bueno, sí quería comentarles como toda mi trayectoria de, pues, más allá de quién soy yo, sino más bien cuál ha sido mi trayectoria y cómo me ha ayudado lo que he aprendido principalmente de los círculos de mujeres y sobre todo de la danza prehispánica, que la neta me ha cambiado muchísimo en la vida, y ahora puedo ofrecer, o más bien facilitar esa sabiduría a personas que como yo en su momento no tenían ni idea, o sea, porque si no hubiera llegado mi vida, la danza prehispánica a mi vida, yo no hubiera sabido cómo llegar a las ceremonias maya. O sea, ¿cómo? Si no tienes ningún contacto, si no tienes ni conocimiento de dónde encontrar a esa gente o qué pedo, o sea, estás como que muy arraigado en el mundo godín que estás tan desconectado con todo, o sea, ¿cómo rayos yo iba a llegar a un pinche temazcal? O sea, o a una ceremonia maya, otomí, una ceremonia ancestral, o sea, ni de pedo. Entonces, ahorita parte de mi servicio también es facilitarle esta información a las personas, porque no todas las personas van a ser danzantes, ajá, danzantes prehispánicas y van a tener la misma historia que yo tuve o van a tener la facilidad también de los círculos de mujeres y de conocer de su historia, de su útero, de su linaje, poder sanarse ellas mismas, ¿sí? Entonces, pues me sirvió que todo lo que yo he conocido lo pongo a disposición y en servicio de facilitar esta sabiduría que yo he aprendido, facilitárselo a personas que no han conectado con eso. Entonces, está bien interesante porque Rosa Lunar así llegó, o sea, todas las personas, todas, yo creo que un 98% de las chicas de Rosa Lunar son personas que no habían conectado antes con sabiduría ancestral ni con los círculos de mujeres. Ajá, la mayoría, o sea, yo ahorita tengo una comunidad, entonces me da mucho gusto ver a las chicas. Uf, pues ya he trabajado yo creo que ya he trabajado con más de 1000 mujeres, ajá, más de 1000 mujeres, tanto de forma online como de forma presencial. Entonces, pues sí, digo, ahí tengo la comunidad y está bien bonito cuando hay chicas que siguen tu trabajo, te siguen por lo que por tu palabra, ajá, o sea, por tu congruencia, por tu palabra, por tu camino, ajá, exactamente. Y está muy bonito eso cuando ya hay gente que empieza a despertar, ajá, que no nada más fue un servicio de, bueno, compras el curso y se acabó, no, sino más bien que se siguen quedando contigo y escuchando tu palabra y creciendo contigo, eso está increíble, ajá. Y pues nada, yo agradezco mucho también, además de la sabiduría de la danza, de los círculos de mujeres, le agradezco mucho sobre todo a mi familia y a mis parejas, a las que han sido mis parejas, porque a través de estos grandes espejos que son las familias y tus parejas, obviamente también tus amigos, pero lo más íntimo son como las parejas con las que tú convives y tu familia, porque a través de ellas
pude crecer mucho como persona a través de la autoobservación, ¿sí? Empezó a llegar a mi vida también sanación para linaje materno, empecé a honrar a mamá, a mis abuelas, mi abuelita. También con papá, empecé a trabajar con la sanación de mi papá porque yo antes lo rechazaba mucho y ahorita ya puedo aceptarlo y quererlo. Ajá, quererlo, porque antes sí tenía como algo ahí que no estaba chido y pues no. Entonces también les agradezco mucho a mis parejas porque a través de ellas aprendí muchísimo sobre mi propio espejo, eh, sobre el tema de los abortos también, sobre mi cuerpo, la sexualidad, el intercambio de energías. La neta es que todo lo que yo he aprendido, todo mi crecimiento personal y espiritual, lo he facilitado a las personas. Es como que, güey, todo lo que yo he aprendido lo quiero poner en un servicio. Y está muy bonito cuando llega la abundancia a tu vida, cuando compartes con amor lo que tú has aprendido y simplemente jugar el juego de la Matrix de ofrecer un servicio y recibir algo económico a cambio para poder subsistir en este planeta está súper padre porque llega abundancia a tu vida, bien bonito, llega abundancia económica, llega abundancia de amor, de luz, de paz, de armonía, al estar trabajando simplemente simplemente siendo tú y haciendo lo que más te gusta, haciendo lo que más amas, que es lo que más amas y lo que más amo en la vida es danzar. Yo comparto mi sabiduría con mis ceremonias, mis círculos de mujeres, les hago cantos, les explico de la madre tierra, les hablo también de los rumbos, de la rueda de medicina, todo lo que a mí me ha aprendido, todo lo que a mí me ha servido y he aprendido, se los pongo a disposición desde mi amor, desde lo más profundo y auténtico de mi ser. Y qué bonito es estar unificada a mi cuerpo, mente y alma, poder entender en dónde estoy, de cómo poder entender desde dónde estoy en mi familia, en el mundo y en la galaxia. Exactamente. Y también agradezco, obviamente y primeramente a Dios y a mí misma, que somos uno mismo, que esté aquí encarnada en la Tierra como semilla estelar cósmica, como todos y como muchos, simplemente unificándome y reencontrándome más bien con mi verdadera esencia y compartiendo la sabiduría y el amor, expandiéndola a todos los rincones de mi mundo, expandiéndola para crear un cambio de conciencia desde mi trinchera, desde donde yo estoy, hasta dónde puedo brillar, hasta dónde puedo llevar esta luz, hasta dónde puedo llevar esta luz a todos los rincones, ayudar al planeta, ayudar a este cambio de conciencia. Y pues nada, estoy muy contenta de estar al servicio de la comunidad, al servicio de la tierra, al servicio de la sabiduría ancestral con mucho respeto, al servicio de la sanación, al servicio de la energía y estoy en servicio de Dios, al servicio de la tierra. Muchas gracias por escuchar mi palabra y pues bueno, esto era lo que les quería compartir de cómo la danza prehispánica, los círculos de mujeres y pues qué va, la ayahuasca y también el COVID cambió mi vida para bien, fueron 180 grados. Oh, Mateo,